y a oler napalm por la mañana. Comienza el blog de Óscar Barbado, una página de internet para conocer asuntos de cicloturismo y otras cosas. Hola condenado, hola condenado. Buenas, chambales. Buenas, ciclistas. Bienvenidos al blog de Óscar Barbado. Hola confinados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches a todos los compañeros del metal, de las bicicletas con cuadro de metal y a todos aquellos otros que se pasaron al material del carbono. También, como no, saludo a los compañeros de las bicicletas híbridas propulsadas por fuerza humana y ayuda de motor eléctrico. Estamos viendo imágenes correspondientes a la salida del domingo 5 de julio de 2026 en el 14º domingo del tiempo ordinario. Seguimos oliendo a napalm, que es como estamos, por las mañanas, y a purines por la tarde-noche. En este domingo 14º del tiempo ordinario, la lectura del Evangelio es del apóstol, se lee como segunda lectura la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que dice así: hermanos, vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, somos deudores, pero no de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne moriréis, pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Palabra de Dios. Bueno, pues esta es la lectura importante de este domingo, la segunda lectura. Saludo especialmente a los ciclistas condenados por el matrimonio y por la paternidad. A todos los cicloturistas hispanoparlantes que nos siguen desde España y desde el resto del mundo, en especial desde Hispanoamérica. ¿Qué tal, compañeros ciclistas? ¿Qué tal vuestras mujeres? ¿Se quejan mucho de que montáis en bici? ¿Os quejáis vosotros de que las montáis poco? A las bicis, quiero decir. En fin, las personas componentes de esta muy andariega y trasegadora grupeta de Torrejón de Ardoz fueron las siguientes. En total, en este día me salen 8 nombres. En primer lugar, Benito, Millán Lagonero Boletus, Enrique Bolata Cantos, Tommy, Juan Mejías Iberia, José Luis Conde, Martín Adán y este humilde cronista. La salida prevista para este domingo 5 de julio era a las 8:30 y el recorrido propuesto por nuestro jefe de ruta, Enrique, es el siguiente: Loeches, Campo Real, Carabaña, Tielmes, Perales de Tajuña, Morata, donde está previsto el avituallamiento, subida al Alto de la Radio, Arganda, La Poveda, Loeches y Torrejón. En total se prevé un recorrido de 95 kilómetros. La mañana amanece con calor, la temperatura mínima y máxima para este día es de 22 y 38 grados centígrados. Salimos por el Parque Europa hacia Loeches, desde Loeches giramos a la izquierda para subir hacia Campo Real y antes de llegar a Campo Real, Martín Adán se despide del grupo tomando la carretera de Pozuelo del Rey para dirigirse directamente hacia Nuevo Bastán, donde tomará un café y volverá a su casa. El resto, 7 corredores, tras la circunvalación de Campo Real, tomamos rumbo a Carabaña por la Arenera. Yo ya siento que el calor se está levantando y me va a mermar mucho mis fuerzas, y tras la Arenera aviso de que me despido, que tomaré la carretera que sale de la izquierda, el carreterín que va hacia Eurovillas, Villar del Olmo, y conmigo se viene José Luis Conde y bajamos por ese carreterín hacia Villar del Olmo para subir la cuesta de Nuevo Bastán. En dicha localidad paramos
a tomar café en el bar de Alina, donde se encontraba en la terraza degustando una tostadita Martín Adán. Tras media hora de bar reanudamos la marcha hacia Valverde de Alcalá y desde allí a Torres de la Alameda. Tras esta población nos dirigimos a la carretera de la Camsa y tras la subida del repecho de la Camsa dimos alcance a unos compañeros de la Unión Ciclista de Coslada que habían salido precisamente del mismo bar de Alina unos minutos antes que nosotros. En la entrada a Torrejón, Martín dijo que nos invitaba a tomar una cerveza en La Polvorita y así lo hicimos. Allí nos fuimos y allí coincidimos con algunos ciclistas conocidos como Miguel y Morante, y no podemos comentar más. Así concluye nuestra ruta de este domingo 5 de julio de 2026 con 72 kilómetros en un tiempo de 3 horas y pico. Quiero aprovechar la ocasión para desearle unas felices vacaciones a Javi, que avisó de que no iba a poder salir con la bicicleta puesto que se desplazaba, y a Manuel, nuestro nuevo compañero de grupeta, que padeció un accidente cicloturista el sábado 4 de julio. Por lo visto, los compañeros de delante hicieron el afilador, cayeron delante de él pasó por encima de sus bicicletas y de sus cuerpos y en la caída se fracturó pues algún hueso de la muñeca, escafoides o no sé qué hueso puede haber sido. Por lo tanto, también aprovecho para desearle una pronta y rápida y completa recuperación. Eso es lo que podemos contar de esta jornada. Como siempre, en la página del blog pues os dejaré los tiempos parciales, os dejaré fotografías del día y alguna estadística de estas que generan los ciclocomputadores. Hacemos una pausa y continuamos. Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor. Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuánto se queda el cacaíto? ¿Qué pasa, hombre? Se me terminó el jamón y no tengo fuerza. ¿Qué le dices a la afición? Por favor, que alguien llame al 984-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín. Tujamondirecto.com. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Varón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Varón Dandy. A partir de este momento llega la ocasión de decidir si siguen escuchando este programa o si por el contrario, siendo flojos de espíritu, pusilánimes socialdemócratas, deciden irse o bajar el volumen para evitar sarpullidos en la piel. Pueden, en caso contrario, pasar a escuchar programas como los de Julio Otero, Isabel Gemio, cualquier programa de la secta, Teta 5, La 4, el Evaristo Meijide o Risto Mejode, la petarda de Carmen Chaparro, el hijito de Joaquín Prats, el Rodrigo Blázquez, Susana Griso, Tony Bolaños, Sonsoles Onega, Elisa Beni, Angélica Rubio, Esther Palomera, Carmelo Encinas, Ana Pardo de Checa, Cristina Fallarás, Marta Nebot, Javier Ruiz, Marta Flitsch, Gonzalito Miró, Jesús Cintora, Xavier Fortes, en fin, un elenco de más de 61 periodistas, como decía el otro, que les puede satisfacer mucho más que yo además no tengo una voz melosa como la de estos desgarramantas y bueno, pues seguramente les sienten mejor su escucha. Voy a hablar en este vídeo de asuntos un poco tétricos. Quiero tocar el asunto de la muerte de un sanguinario de Terra en esta pasada semana. Quiero tocar asuntos de
nuevamente imputaciones contra políticos, contra cargos públicos que se niegan a dimitir ante un escándalo como es el hecho de que se les imputen delitos, etc. Así que, lo dicho, hacemos una pausa y continuamos. Hay una palabra que define a los malos ciclistas, estorbo, y otra a los malos conductores, peligro. Si no quieres ser ni de los unos ni de los otros, tu palabra es respeto. Para adelantar a un ciclista, espera el momento y deja 1,5 metros entre tu vehículo y él. Y si vas en bici, circula pegado a la derecha y no hagas cambios bruscos de dirección. Porque la circulación tiene distintos puntos de vista, ponte en el lugar de los demás. Tu seguridad está unida a la suya. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Crónicas de un occidente enfermo. Después de Azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación. El afán por recrearse lo más bajo. La incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Mila esker, ekitaldi nagusia bukatzera goaz. Egitarauak, dakizuenez, Trinitarios izeneko karpan jarraitzekoa da. Pasa ezazue aberri egun ona. Nafarroako korten ereserkiaz hasi gara, eta kolore guztietako familia, ideologia, korriente nahi duzuen moduan, independentista guztion ikur kolektiboa den Eusko Gudaria kantarekin bukatuko dugu. Eusko Gudaria gara, Euskadi askatzeko, Euskadi Segi dezagun honela, independentzia lortu arte. Aio eta untsa izan. Gora Euskal Herria! Gora independentzia! Bien, pues esta pasada semana, entre las muchas noticias, merece destacar el fallecimiento del asesino etarra Jesús María Zabarte,
Ha muerto libre a la edad de 80 años. Jesús María Zabarte, conocido como el carnicero de Mondragón, llevaba en su currículum 17 asesinados cuando fue detenido por la Guardia Civil el 15 de junio de 1984, en un piso de Hernani, escondido, donde tras un intenso tiroteo fue detenido. Como líder del comando Donosti, fue trasladado y custodiado al cuartel de Inchaurrondo, sede clave de la lucha antiterrorista de aquellos años, donde dirigía o codirigía las operaciones el comandante y posteriormente teniente coronel don Enrique Rodríguez Galindo. El Servicio de Información de la Guardia Civil, con el apoyo del GAR, el Grupo de Acción Rápida llamado ahora los grupos antiterroristas rurales de aquella época, localizó a un conjunto de etarras fuertemente armados en un piso, como digo, de Hernani. Los compañeros de Zabarte, en un dormitorio y él escondido en otro, tras un armario con un espejo, abrieron fuego, hiriendo a varios agentes antes de ser reducidos y muertos en enfrentamiento contra cuerpos policiales. Estos, ya digo, murieron, mientras que en otra habitación del piso quedaba Zabarte escondido y hallado por la Guardia Civil y detenido. De hecho, este sujeto, Jesús María Zabarte, una vez detenido, pidió permiso a la Guardia Civil para dirigirse a sus compañeros de comando, combinándoles a entregar las armas y a rendirse. Y estos dijeron que no se rendían y que iban a morir matando, y murieron matándonos, pero dejando varios heridos entre los guardias civiles, un edificio casi incendiado y multitud de daños materiales en el piso y edificio. Uno de los hechos más impresionantes de la carrera profesional como asesino de la mafia separatista vasca de este Jesús María Zabarte fue cuando, en un atentado organizado por uno de los comandos en que estaba integrado, emboscaron a varios policías nacionales. Fue en septiembre del año 1982 en Oyarzun, Guipúzcoa. Allí pues había acabado con la vida de 4 agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, y un 5º agente malherido que huía del lugar fue recogido por un transportista que pasaba por el lugar con su furgoneta. Lo subió para llevarlo a un hospital. Los terroristas, en otro coche, persiguieron a la furgoneta interceptada y la interceptaron, amenazaron al conductor con sus armas, sacaron al policía herido, lo echaron a la carretera o a la cuneta y allí lo remataron a balazos. Esto era Zabarte. Esto es la ETA. Esto es lo que llamó el miserable José María Aznar eufemísticamente Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Esto. El matar como si fueran pistoleros en las películas western, en las películas del oeste. Matar como los mafiosos de Chicago en los años 20 del siglo pasado. Matar, matar y matar. Esto es lo que ha sido y lo que es el nacionalismo, el separatismo vasco, y ahora no matan porque no lo necesitan. Lo que les pidan a los gobiernos de España lo tienen sin necesidad de matar. Por este y otros hechos, otras equinzas, como se dice en el lenguaje satánico etarra, Zabarte fue sentenciado a condenas que sumaban más de 600 años de cárcel por 17 asesinatos y 20 atentados. Pese a la crueldad de sus crímenes, salió de prisión en noviembre del año 2013, tras la anulación de la doctrina Parot. Posteriormente, en una entrevista concedida al periódico El Mundo, provocó una fuerte indignación y de las asociaciones de víctimas del terrorismo al declarar que no se arrepentía de sus actos y que él no asesinaba, sino que él ejecutaba. A raíz de estas manifestaciones en un periódico, pues fue imputado por un delito de enaltecimiento del terrorismo por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, del que igualmente se escapó sin pagar por ello. El periodista Kake Minuesa, o pseudoperiodista para agentes como Pachi López o sus amigos progres, fue el único periodista que tuvo los cojones de buscarlo en las Vascongadas, sentarse en una terraza mientras este sujeto se tomaba un chiquito,
para darle la oportunidad de pedir perdón ante las cámaras. No lo hizo. Zabarte no ha pagado ni 2 años por cada uno de los asesinatos que cometió, no ha pagado su pena en este mundo y es posible que ahora esté en los dominios de Satanás con el obispo Setién penando. Atención, enfermos del estómago. Según datos verídicos que obran en nuestro poder, es sorprendente el número de enfermos del estómago que cada año se curan con Polga. Este producto, descubierto por un eminente farmacéutico español, se ha demostrado que neutraliza en pocos minutos la acidez del estómago, causa principal de las digestiones pesadas, dolor, ardor y peso del estómago, así como de los vómitos, eructos agrios y mal sabor de boca. Deja de sufrir. Comprimidos Volga. Bien, pues en esta semana, en el asunto de las investigaciones sobre la trama de lo que llaman la fontanera Leire Díaz, esa que según Silvio Enchorrando es una mera militante sin más del PSOE, pero que tiene Leire más fotos con Pedro Sánchez que yo con cualquiera de mis amigos de la grupeta. Sin embargo, es una mera militante. Bueno, pues llevamos ya prácticamente un año de investigaciones contra esta señora y la trama en la que ella está metida. Y bueno, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la famosa UCO, esta semana ha elevado informes al juez correspondiente, y este juez, pues a la vista de esos informes y a propuesta de la Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía? A ver, niños, ¿qué dijo Sánchez? ¿De quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues eso, bien. Pues la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía que está conociendo de este asunto de la instrucción del caso Leire, ha propuesto a su señoría, y este lo ha tenido a bien considerarlo, la imputación por delitos de obstrucción a la justicia y coacciones y cohecho respecto de la directora general de la Guardia Civil y del general, que es el mando de la Guardia Civil más alto y que sigue al director general, que es un cargo político, el llamado director adjunto operativo, el DAO. Bueno, pues tanto la directora general de la Guardia Civil como el DAO han sido imputados. Ya sabéis que el DAO se llama Manuel Llamas, no confundáis con el otro Manuel Llamas, que es el periodista de información económica. Bueno, pues han sido imputados. ¿Puede ser que sean imputados? Pues bueno, es muy feo que sean imputados, pero han sido imputados. Lo que es extraño y lo que me llama la atención y lo que me hace que diga que esta gente va, ya no se suele decir a calzón quitado, es que van con la picha al aire y haciendo como si su picha fuera un botafumeiro, levantándola y bajándola y tal, estos socialistas, es que una vez conocidas estas imputaciones, la señora ministro de Defensa, la bicha mala esa llamada Margarita Robles, y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que son los superiores orgánicos en cuanto a la Guardia Civil, sobre todo Defensa más que Interior, no hayan exigido la dimisión inmediata a la directora general de la Guardia Civil y al director adjunto operativo en su cargo de director. Él seguirá siendo un general de la Guardia Civil, pero tiene que cesar de ese sitio. Bueno, pues no les exigen la dimisión, estos tíos no dimiten voluntariamente y por su parte nadie les destituye, porque dice, bueno, si yo le digo que dimita y él se niega a dimitir, como hizo cierto presidente de una federación española de fútbol muy relevante, que dijo no voy a dimitir, y al final tuvo que dimitir. Bueno, pues la directora general de la Guardia Civil no va a dimitir, el director adjunto operativo no va a dimitir, y no hay nadie en el gobierno con un poco de dignidad para decir, no puedes estar en ese cargo con una imputación, porque tú estás aquí para cumplir la ley y hacer que se cumpla. Y si lo que estás haciendo es incumplir las leyes y cometiendo delitos, es verdad que no hay una sentencia condenatoria, pero es que es escandaloso. Bueno, pues nadie les exige la dimisión.
Y en este caso, como os digo, la ministra de Defensa, el bicho malo Margarita Robles, se niega a suspender de sus funciones al director adjunto operativo Manuel Llamas tras ser imputado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiaguito Pedraz. Santiago Pedraz es famosillo también. Es que era muy amigo de Baltasar Garzón, que tenía el pelo muy largo, que ha estado ligado o conviviendo con una famosa que ahora ya no está con ella. Bueno, pues Santiago Pedraz imputa al director adjunto operativo y a la directora general de la Guardia Civil por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en la causa de las cloacas del PSOE. Hay un partido que no tiene representación parlamentaria que se llama Justitia Europa. Bueno, pues este partido es el que está impulsando la causa, el que está presentando los escritos de denuncia y querellas, y ha solicitado del juzgado la suspensión en funciones del DAO, tras conocerse esa imputación. Pero la ministra, la formación esta de Justitia Europa recuerda que es el Ministerio de Defensa quien tiene la competencia para suspender de funciones, mientras que el ministro del Interior decide si esta suspensión lleva consigo el cese de destino. En un escrito de 2 páginas firmado por Margarita Robles, al que ha tenido acceso el periódico Libertad Digital, la Asesoría Jurídica General de la Subsecretaría de Defensa responde al partido demandante, Justitia Europa, reconociendo la competencia de defensa para suspender al DAO, pero asegura que no hay elementos de juicio suficientes para hacerlo. Ahí es nada. Hay una imputación por parte de un juzgado a instancias de la Fiscalía y dice el Ministerio que no hay elementos suficientes para cesarlo. A diferencia de lo que hizo Marlasquita con el coronel Pérez de los Cobos, que dijo que había perdido la confianza en él y que por lo tanto le relevaba de sus funciones como, digamos, general jefe de la Comandancia de Madrid. Creo que era una cosa así lo que era. Bueno, pues esto es lo que tenemos con relación a esta semana en el caso Leire. Leire, que por otra parte ha solicitado la nulidad de su detención y de la información recabada de sus dispositivos y agendas por la UCO. Ya sabéis que las agendas de Leire pues lo mismo contenían la lista de la compra que iba a hacer ese día, como con quién había hablado por teléfono o qué le había pedido a cierta persona. Esto de pedir la nulidad de las actuaciones pues se va a poner de moda, porque el abogado que está especializado en ese tipo de cosas, no de acreditar la inocencia de su cliente, sino de pedir la nulidad de las actuaciones por algún defecto de forma, pues es el abogado que se ha buscado el ínclito José Luis Rodríguez Zapatero, que él no va a demostrar su inocencia porque no puede, pero lo que sí que va a tratar es de que las actuaciones que se están realizando contra él sean nulas, bien por algún defecto de forma o bien porque los delitos que se le imputan estén ya prescritos, es decir, que hayan caducado cualquier acción penal contra él. Bueno, pues eso es lo que tenemos en este Estado de Derecho, Estado social y democrático de Derecho, que nacía contaminado en el año 78 y se redenominaba a partir de otra época, en vez de ser régimen del 78, pues régimen del 11M del 4, de 2004. Por otra parte, y en este mismo orden de cosas, con este mismo caso de la Leire y de toda la corrupción que arrastra este gobierno, pues los tontitos del Partido Popular esta semana hacían el chistecillo de que el PSOE tiene más imputados que diputados. Bueno, pues, y sí, ¿y qué? ¿Y qué que tenga más imputados que diputados? Si lo que no hacéis vosotros es hacer nada en contra, que estéis nada más ahí a intentar que caiga el gobierno para que se ponga un Alberto Núñez Feijóo, que desde luego tiene muy poca idea de cualquier cosa y no sabe de nada. Porque si la alternativa a este gobierno de depravados e ineptos, como Bolaños, como la Pilar Alegría, esa que ya no está, como la María Jesús Montero Mopongo, que tampoco está, como la Yolanda Díaz, si la alternativa a ese gobierno es un gobierno presidido por Rajoy, con el tal Miguel Tellado, la Esther Muñoz y la Caca Gamarra esa, pues chicos, ¿yo qué queréis que os diga? Si es que vais a mantener la misma televisión española para ponerlo a vuestro favor, con el Javierito Ruiz al que le trataréis de entrar en razones para que defienda al PP, con el Jesús Cintora, no vais a hacer nada.
pues yo para eso de verdad que prefiero una dictadura militar, lo siento mucho, pero es que te dé la oportunidad de votar para votar siempre al mal menor, pues no quiero. Soy Pedro Delgado, ciclista, sobre casco, bici, inevitable. Estoy aquí con la salida del Tour de Francia en Barcelona, tercera vez que lo hace desde nuestro país, muy buen ambiente y nada, yo seguiré colaborando y comentando y disfrutando del ciclismo. Espero que veamos un gran Tour, que Pogačar es el gran favorito y veremos si Vingegaard es capaz de doblegar ese poderío que tiene el escuadrón. Bien, pues ya habéis oído, comienza esta semana el Tour de Francia, la prueba ciclista quizás más importante de la temporada. Este año hemos tenido unas clásicas de primavera espectaculares, un Giro de Italia espectacular y por lo tanto el Tour de Francia no querrá ser menos. Tenemos una competición importante las próximas semanas y un duelo entre los dos grandes favoritos que son Pogačar, el esloveno, y Jonas Vingegaard, el danés, creo que es, de Dinamarca. Lo sorprendente es que la carrera sale desde Barcelona y tenemos a Pedro Delgado como comentarista de Televisión Española. Vamos a ver si el Tour de Francia, a su paso por la región española de Cataluña, no sufre ningún incidente o altercado como sí que le pasó a la Vuelta Ciclista a España durante su paso en Cataluña el pasado año 2025. Sabéis que la carrera sufrió muchos incidentes y alborotos, cortes de carretera por parte de un público rabioso contra la Vuelta Ciclista a España, aupados por eurodiputadas, no sé por qué no se dice eurodiputrices, porque eso de diputadas suena muy feo, pero bueno, como la famosa Irene Montero, que se enfrentaba a la Guardia Civil aquí en Madrid, como Juana Belarra, como el D'Artagnan de AliExpress, ese que está en Valladolid, el de los pelos largos, que también se enfrentaba a la policía en una contrarreloj que se celebraba en Valladolid, y todo ello en pos de la defensa del pueblo palestino, como si fuéramos los españoles a más de 3.000 kilómetros de distancia los que están oprimiendo a los palestinos en esa zona de Gaza y Cisjordania, principalmente Gaza. Aquella Vuelta Ciclista a España pues acabó muy mal, un último día que no hubo ni siquiera sprint final, hubo que suspender la carrera. En fin, fue un bochorno total. No sabemos siquiera si este año, en el próximo mes de agosto o septiembre, los equipos más punteros mandarán aquí a sus primeras espadas, o más bien dirán a España que vayan ahí los luchadores, porque nuestros mejores corredores no los vamos a exponer a que los tiren de la bicicleta unos bárbaros, como fue lo que se vio la pasada temporada. Y digo que sorprende que esté como comentarista nuevamente en esta cita don Pedro Delgado Robledo, Perico Delgado. Pedro Perico Delgado sigue como comentarista, pareja de Carlos de Andrés, y eso me sorprende porque la verdad es que Perico Delgado el año pasado, con el motivo este de dañar y atacar a la Vuelta Ciclista a España, sufrió bastante y el último día ya no pudo más que dejar de morderse la lengua y decir que todo esto había venido apoyado desde el gobierno, no le faltaba razón. Entonces se le echaron encima al día siguiente, el lunes después del final de vuelta. La vuelta terminaba un domingo, pues al lunes siguiente ahí estaba la artillería pesada de Silvia Unchorrondo, Jesús Cintora, el calvito este, ¿cómo se llama? El Gonzalito Miró, pero sobre todo Javier Ruiz, Javierito, parece mentira Javierito, pero Javierito fue el que más cargó contra Pedro Delgado, al que llegó a decir que hablaba
desde Televisión Española como si trabajase en OK Diario, haciendo un chistecillo por ahí bastante feo. Yo pensaba que Perico Delgado no volvía a participar en ninguna retransmisión importante de Televisión Española. Importante me refiero Vuelta Ciclista, Tour de Francia. Giro de Italia no, porque el Giro de Italia ya no lo dan por Televisión Española. El que quiera ver Giro de Italia que se joda y pague canales de Netflix y estas cosas. Y me sorprende que un año después, bueno, menos de un año, porque esto fue en septiembre y ahora en julio, vemos a Pedro Delgado pletórico y dispuesto a comentar las etapas del Tour de Francia. Entonces, bueno, pues vamos a disfrutar de Perico, ya que no tenemos estos canales de pago en los que se puede ver la alternativa a Televisión Española, que es Eurosport con Javier Ares y Alberto Contador, que son muy buenos también en esta materia. Pero bueno, me alegro mucho de que Pedro Perico Delgado esté en condiciones de poder narrar el Tour de Francia y, si Dios quiere, la próxima Vuelta a España. Pensaba de verdad que no iba a repetir. Además lo pensaba porque se daba una circunstancia de que el año pasado, en el año 2025, Perico cumple 65 años, edad de jubilación. Y digo, bueno, pues a lo mejor ya con esto de que llega la edad de jubilación, le dicen en Televisión Española: Perico, muchas gracias por tus servicios, que te hagan un homenaje ahí al pie del acueducto, te lleves luego a casa de Cándido, a un cochinillo asado y a tomar por culo. Bueno, pues no ha sido así y lo celebramos. Ha sido bastante triste, tétrico y lamentable la noticia conocida en esta pasada semana de la condena a 9 años y medio de cárcel de prisión para Xavier Ron. ¿Quién es este Xavier Ron? Pues Xavier Ron, entre otras cosas, ha sido candidato a la alcaldía de Santiago de Compostela por el partido, no sé si Podemos o Sumar o alguno de esos. Tengo aquí fotografías en las que está muy abrazadito con Yolanda Díaz, cuando tenía el pelo moreno y vivía en Galicia. Y este señor pues ha sido condenado por unos hechos acaecidos en la ciudad donde quería ser candidato a alcalde, en la ciudad de Santiago de Compostela, en un colegio en el que él era profesor. Supongo que sería enseñanza pública, porque estos son tíos muy públicos todos ellos, muy en contra de lo privado. Ya sabéis que ellos siempre están a favor de la sanidad pública, de la enseñanza pública y de las mujeres públicas. Pero como en este caso este señor no quiere gastarse el dinero, pues ha cometido graves delitos contra una alumna de su colegio, una alumna de segundo curso de la ESO. Creo que los niños y las niñas de segundo curso de la ESO deben tener en torno a unos 14 años de edad. Y este tenía 56 años. ¿Qué es lo que hacía este profesor con la alumna de 14 años? Bueno, pues ambos quedaban en espacios públicos, porque a él le gusta mucho lo público, en parques, en calles, donde este sujeto trabajaba como docente en esa localidad, me refiero, en esa ciudad, y donde se sabía a salvo. Fueron sus primeros contactos en los que el exdiputado, porque también fue diputado, ojo, gozó de total impunidad. Así, la sentencia condenatoria recoge encuentros en parques y paseos a plena luz del día, donde se produjeron incluso tocamientos en las zonas íntimas de la niña, reconocidos por el condenado. Cuando sucedieron estos hechos, como he dicho, este tío tenía 56 años y la niña menor cursaba segundo de la ESO. El secuestro emocional de la menor llegó al extremo de que estos encuentros se prolongaron durante cerca de un año, en el que los dos seguían conviviendo en el instituto, aparentando una relación normal de profesor-alumna sin levantar la más mínima sospecha. Pero fuera de clase la gravedad de las agresiones iba increciendo hasta que llegaron las penetraciones sin protección, algo a lo que la menor se llegó a oponer explícitamente, según la sentencia, tal y como recoge el propio relato de los hechos. Fruto de estas prácticas no consentidas, y me da igual que no sean consentidas si es menor de edad,
no tiene capacidad para consentir, por mucho que lo diga Irene Montero. Bueno, pues fruto de estas prácticas no consentidas con la menor, este sujeto despreciable contagió a la niña de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que le fue detectada a la niña tras una analítica médica y para la que necesitó tratamiento antibiótico. Para evitar el juicio me refiero, para evitar una vista oral de pruebas y tal, el denunciado reconoció a través de una videollamada desde la prisión de Teixeiro que era culpable de todas las acusaciones que se le imputaban y que aceptaba la condena de 9 años y medio. También abonó a la familia de la menor una indemnización de 82.000 euros. El fallo judicial contempla además que este sujeto, Javier Ron, que es profesor de instituto, no podrá ejercer su profesión durante 15 años, es decir, que ya se jubilará sin dar clases a niños en los institutos. Bueno, pues con esta condena la Junta de Galicia, que es, digamos, el patrón, el jefe de los profesores de instituto, procederá a expulsarlo de la carrera docente previo expediente judicial si es que no lo recurre este sujeto y su partido. Esta es una noticia que me alarma bastante y sobre todo me alarma porque pertenecen a un partido que dicen que es el que lucha por los derechos de la mujer y por los derechos humanos, y tenemos ahí sujetos. En este caso tenemos a uno condenado, pero tenemos denunciados pendientes de juicio, pues a Pablo Iglesias, que va a refrescarse al baño, allí te espero, a Juan Carlos Monedero, que le han suspendido en funciones docentes igualmente en la universidad durante una temporada para esclarecer ciertas denuncias, y como no, Íñigo Errejón, que está también pendiente de sentencia. En este caso creo que la denunciante suya, la tal Elisa Molía, se va a meter en un lío más grave de lo que quería hacer pasar a Errejón. Pero me choca y me llama la atención este tipo de noticias, ya digo, en primer lugar por este partido que siempre están a favor de los derechos de la mujer, y claro, tenemos a las mujeres de Podemos que opinan que todos los hombres somos unos presuntos violadores. No me extraña con los compañeros que tenéis en vuestro partido que penséis eso de todos los hombres, pero yo os aseguro que no todos los hombres son así, mucho menos un salvaje como este, que desde su situación de privilegio de profesor de instituto es capaz de hacer eso con una chica, como digo, de 14 años. Me llama la atención esto, comparándolo además con la presión que ejerce este gobierno, del que Podemos, Sumar, Más País y toda esta cochambrosa rojambre está aliada con el PSOE, porque son ellos los que están tratando de perseguir determinados delitos contra menores de ámbito sexual que están ya más que prescritos, pero que, como dicen que los que lo cometieron fueron curas o frailes, pues que tiene que responder la Iglesia por ello. Y han conseguido en este gobierno que los obispos se levanten las sotanas o se bajen los pantalones, ya no sé si los obispos van con pantalones o con sotanas, para aceptar que la Iglesia va a indemnizar a todas aquellas víctimas de abusos sexuales o deshonestos por parte de curas contra menores, a pesar de que esas infracciones estarían ya más que prescritas. La Iglesia ha decidido, no sé qué favores le deberá a este gobierno anticatólico que quiere derribar la cruz de los caídos y quiere hacer auténticas barrabasadas, para que la Iglesia pase por eso con esas tragaderas, lo cual va a provocar además lo siguiente: vamos a manchar la memoria de determinados curas docentes que tras haber muerto sin haber sido denunciados ni condenados, y por lo tanto ahora sin poderse defender, van a pasar a la historia como agresores sexuales. Pero claro, eso es lo que tenemos en la Iglesia, en la jerarquía.
de la Iglesia Católica, que se piensan que van a hacer una cosa buena y lo que están haciendo es pegarse un tiro en el pie. Bien, pues no hay tiempo para más, me despido con la esperanza de que en breve vuelva a publicar vídeo, porque será señal de que he salido con la bici con mis compañeros. Les recomiendo que mientras tanto hagan como contestó John Rambo a la pregunta del coronel Truman: ¿cómo vivirás, Johnny? Johnny le contestó: viviré día a día. Pues eso, vivan día a día y no se crean todo lo que escuchen por ahí. Recuerden que ustedes son el carbono que los progres quieren eliminar. Así que nada más, viva Rusia y viva Cristo Rey. Hasta luego. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran señora, no hay nada que temer. Vence al demonio, al mundo y la carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y la carne, guerra, guerra contra Lucifer. Por miles sus hijos cayeron destrozados y eran soldados de Cristo nuestro Rey, pero las balas les dieron vida y alas y volaron y están a tus pies. Pero las balas les dieron vida y alas y volaron y están a tus pies. Vamos a despedirnos. Que el Señor esté con vosotros y os acompañe en esta semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.